Entonces vamos a analizar algunos ejercicios relacionados con la cinemática y las derivadas. Entonces, primero vamos a revisar algunas de las fórmulas de derivación. Aquí escribo algunas que vamos a ocupar. Eh, este, mm, pues la primera de ellas pues, es si A es una constante y nuestra variable independiente es el tiempo, es decir, estamos analizando un proceso en el tiempo, la derivada de cualquier constante pues va a ser cero. Si tenemos fórmulas, ecuaciones de este tipo, un monomio, t a la n, la derivada de este monomio pues va a ser el, el exponente baja multiplicando y al exponente se le quita una unidad. Existe otra fórmula de derivada que combina estas dos anteriores y es la derivada de un monomio con un coeficiente constante. Si tenemos ecuaciones de este tipo, la derivada de esto de aquí es muy similar a la derivada del monomio, pero en este caso el coeficiente que debe de ser constante, aquí pues A debe de ser constante, sale de la derivada y obtenemos un caso particular de este anterior. Por lo tanto, la derivada de a por t a la n pues es a n por t a la n. Una propiedad bastante interesante de las derivadas es que es un operador lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos dos cosas sumadas o restadas que queremos derivar, el resultado es la derivada de cada elemento. En este caso son casos particulares de la derivada anterior. Por lo tanto, la derivada de la suma pues, va a ser la suma de sus derivadas. Y como ya habíamos visto en este caso, pues las derivadas de estos dos términos pues tienen esta forma. Otra propiedad que se que se, deri- que sigue de que la derivada es un operador lineal es la aplicación a polinomios. En este caso, el polinomio es un polinomio en donde cada elemento pues es una potencia una potencia de t y los coeficientes que acompañan a estas potencias de t son constantes. De esta manera, aplicando la idea de que es un operador lineal la derivada, entonces la derivada de este monomio pues va a ser, de este polinomio va a ser la derivada de cada monomio. Es decir, pues tenemos un caso de este tipo. La derivada de todo el polinomio va a ser la suma de cada monomio. Y como ya habíamos visto, si A0 es una constante, su derivada es cero. Si tenemos estos coeficientes multiplicando las potencias de la variable independiente, pues vamos a aplicar la fórmula de arriba y vamos a obtener pues, este tipo de ecuaciones nuevas. Básicamente son las ecuaciones que son las derivadas que vamos a necesitar durante el curso. Pueden haber pues otro tipo de ecuaciones, tal vez ecuaciones trigonométricas, eh, y también existen pues fórmulas, ¿no? Para para poderlas derivar. En esencia, la derivación es de las operaciones matemáticas
que las pueden realizar casi sin fórmulas. Van a ver después en sus clases de cálculo que la integración es otro proceso similar al de la derivación. Pues para ese caso sí, no cualquier función la pueden integrar de una manera directa. Van a requerir fórmulas específicas para poder integrar. Mientras que para las derivadas, ustedes cualquier ecuación o cualquier función que tengan, siempre por lo general la van a poder derivar sin necesidad de fórmulas. Dentro del contexto de la cinemática, ¿cuándo vamos a necesitar las derivadas? Las vamos a necesitar en dos casos. Cuando se analicen cuestiones teóricas, es decir, esto viene por la definición, ¿no? Que la derivada de la posición es la velocidad, que, mm, que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, en análisis teóricos principalmente. ¿Cuándo la van a usar también? Pues cuando tengamos ejercicios con fórmulas. Estos ejercicios con fórmulas es aplicar las fórmulas que ya vimos, ejercicios con ecuaciones, perdón. Ejercicios con ecuaciones. Cuando tengamos ecuaciones, pues cuando haya ecuaciones, pues se van a aplicar las fórmulas que ya vemos, que acabamos de ver. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de un análisis teórico podría ser a partir de esta ecuación de caída libre, demostrar que la aceleración que siente un objeto en caída libre pues es la gravedad, es la aceleración debida a la gravedad. ¿Cómo demostramos esto? Pues bueno, primero vamos a hacer un esquema de qué es lo que estamos analizando. En este caso vamos a dibujar un edificio en donde vamos a arrojar un objeto que cae bajo la acción de la gravedad, bajo la aceleración de la gravedad. ¿Ustedes ya vieron o van a ver en sus tareas que van a llegar a esta ecuación? Esta es la ecuación de caída libre. ¿Quién es Y0? ¿Quién es B0? Esos van a tienen que ver con condiciones iniciales. Y estas condiciones iniciales ustedes tienen el control. Son conocidas. ¿Por qué? Porque es el momento en el que ustedes van a dejar caer algún objeto. Conocen la posición, por ejemplo, ustedes saben cuánto mide el edificio, cuánto miden ustedes, y a partir de estas distancias ustedes pueden estimar quién es Y0, que va a ser la posición inicial. La velocidad cero, esa también ustedes la pueden conocer. En particular, si es caída libre, lo que van a hacer es
dejar caer el objeto, es decir, la velocidad inicial en este caso puede ser 0, puede ser 0 metros por segundo. O ustedes pueden aventar el objeto de tal manera que ustedes puedan decir, lo arrojé con cierta velocidad inicial. ¿Qué pasa después? Ya no tienen control ustedes, ya la naturaleza es la que va a controlar el sistema, y en este caso las ecuaciones nos van a decir la cinemática, nos va a decir la posición, la velocidad y la aceleración. Entonces, ¿cómo demostramos que la gravedad es la aceleración que siente el objeto? Pues como les digo, estamos en el caso de analizar cosas teóricas. Entonces en este caso, pues lo que vamos a desarrollar pues va a ser lo que conocemos, ¿no? Por definiciones, que la velocidad pues, es la derivada de la posición, en este caso va a ser la y, con respecto del tiempo. Y conocemos que sabemos que y pues, es esta ecuación de aquí. Por lo tanto, lo que necesitamos derivar pues es estas cosas, donde y0, b0 son constantes porque son condiciones iniciales, y la g pues es la gravedad, también es una constante. Si aplicamos las fórmulas de derivación, vamos a llegar a que la velocidad es la derivada de una constante de 0, la derivada de un coeficiente constante por un monomio, pues va a ser la constante por la derivada del monomio, y acá tenemos otra constante por otro monomio al cuadrado, y en este caso va a ser la constante, que es un medio de g, por la derivada del monomio, que es 2t. Y simplificando, pues vamos a llegar a que es b0 menos g por t. Aquí hemos obtenido únicamente la velocidad. ¿Cómo obtenemos la aceleración? Pues vamos a derivar derivamos la velocidad ahora. Entonces ahora la aceleración, otra vez por definición, es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. La velocidad es esto que acabamos de obtener aquí. Entonces sería la derivada de b0 menos g por t. Otra vez se aplican las fórmulas de derivación. b0 es una constante, es su derivada de 0, y aquí nos queda otra vez una constante nos queda la constante menos g por un monomio por t, que nos resulta en un menos g. Por lo tanto, la aceleración que siente un objeto en caída libre, pues sí, efectivamente pues es la gravedad. El signo negativo, pues viene de que nuestro sistema de referencia lo estamos tomando positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. El otro caso, cuando hay ecuaciones, es un caso muy similar. En este caso tenemos una ecuación que nos representa alguna posición y nos piden calcular la velocidad media. Recuerden que la velocidad media es por definición un cociente entre un tiempo inicial y un tiempo final. Nos piden encontrar la velocidad en un tiempo particular. ¿Esto cómo lo vamos a encontrar? Pues como es únicamente un solo tiempo, pues es
es la velocidad instantánea y también nos piden encontrar la aceleración instantánea. Ok, entonces, pues para hacer el primer inciso, la velocidad media, otra vez por definición, es delta x entre delta t, y esto sería x en la posición 2 menos x en la posición 1 entre el tiempo en la posición 2 menos el tiempo en la posición 1. No sabemos cómo sea esta figura, pero pues debe tener alguna forma. Después la vamos a analizar. Ahorita vamos a suponer que tiene aquí es menos 1 y aquí es 1. Entonces nos piden encontrar cuál es la velocidad en este intervalo de tiempo. Ok, entonces pues aplicamos la definición. Primero x, bueno, t1. ¿Quién sería t1 para nosotros? T1 es el primer tiempo, en este caso es menos 1. Y t2 sería el otro tiempo, que sería 1. Por lo tanto, x en t1, x en menos 1 sería 40 por menos 1 más 10 por menos 1 al cuadrado. Esto es menos 40, menos 1 al cuadrado es 1, por 10, 10, esto es menos 30. Y x2, que es al tiempo 2, sería 40 por 1 más 10 por 1 al cuadrado. Esto es 40 más 10, 50. Entonces la gráfica va como algo así. Algo así. En menos 1 vale menos 30 y en 1 vale 50. Por lo tanto, la velocidad media entre esos puntos, entre menos 1 y 1, pues va a ser 50 menos 30 entre 1 menos 1. Esto es 50 más 30 entre 2, 40. Una velocidad de 40, algunas dimensiones de, vamos a ponerle metros sobre segundo. Entonces la velocidad media es 40 metros por segundo si estamos midiendo, si las unidades de x son metros y las unidades de t son segundos. Ahora la velocidad instantánea. Bueno, ¿dónde pondríamos la velocidad media? La velocidad media entre este par de puntos, pues lo más lógico es ponerla en el punto medio, en este caso en 0. Entonces aquí nuestra partícula se está moviendo con una velocidad media de 40 metros sobre segundo en ese punto. ¿Cuál es la velocidad instantánea? Como ya vimos, la velocidad instantánea es
por definición, la derivada de la posición con respecto al tiempo evaluado en t igual a 0. Es 40 más 10. Okay, por lo tanto, la derivada con respecto al tiempo de 40t más 10t cuadrada sería 40 más 20 por t. Eso es la velocidad instantánea. Y si lo evaluamos en t igual a 0, pues también nos resulta en 40 metros por segundo. Entonces en este caso coincidió que la velocidad instantánea pues fue igual a la velocidad media. Y la aceleración la aceleración también por definición es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Aquí acabamos de encontrar la velocidad, por lo tanto hay que derivar esto de aquí. La derivada de una constante 0 y la derivada de esto es 20. En este caso van a ser metros por segundo al cuadrado. Eso es la aceleración instantánea en ese punto. Por lo tanto, pues esto es básicamente lo que los ejercicios. De aquí quédense con que la derivada es más que nada o lo que ustedes van a hacer con la derivada van a ser simplemente cosas, la van a utilizar cuando analicen cosas teóricas. Las cosas teóricas pues tienen que ver con que la derivada es la derivada de la posición, la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, y que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Cuándo la van a utilizar también? Pues cuando tengan ecuaciones explícitas que dependan del tiempo. Y pues eso sería todo. Si tienen dudas, hay que ponerlas en la plataforma y las discutimos en la sesión sincrónica. Bueno, eso sería todo y espero hayan entendido. Nos vemos.